Bien, gracias y paz a cada uno de ustedes, mis hermanos. La alabanza que acabamos de cantar es una verdad muy maravillosa. Hermanos, nosotros qué podemos hacer por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera nosotros podemos retribuir todo lo que Él ha hecho por nosotros? Simplemente decirle gracias Dios. Gracias Dios por todo lo que tú has hecho. Y entregarnos a Él en completo servicio y asimismo también para con la iglesia. Hermanos, en esta mañana, en esta tarde quiero enfocarme en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Vamos a estar tratando el tema de la Santa Cena del Señor, puesto que hoy mismo vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Y quiero, hermanos, en esta tarde iniciar mencionando a un pensador francés. Tal vez algunos lo han escuchado. Es un filósofo existencialista, Albert Camus. Tal vez de pronto alguno lo ha escuchado. Albert Camus escribió un ensayo titulado El mito de Sísifo, que se publicó en el 1942. En este texto, en este libro, Camus aborda el sentido de la existencia y afirma que si no hay un Dios que dé razón y sentido, la vida es absurda. Y cada uno puede hacer con ella lo que quiera. Entonces, para poder expresar estas ideas, él utiliza el mito griego de Sísifo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sísifo? Sísifo, hermanos, es un hombre condenado por los dioses a subir una roca, hasta la cima de una montaña, desde donde la roca volverá a caer con su propio peso hasta el inicio. Es el absurdo del trabajo del hombre, dice Camus, ¿no? Subir la roca de la existencia a la cima de la montaña y luego ver cómo cae nuevamente al inicio. Entonces este hombre Sísifo tenía que empujar la roca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta la cima de una montaña. El momento más importante para Sísifo es cuando, luego de haber empujado la roca hasta la cima de la montaña, Sísifo veía caer la roca nuevamente. Empujaba hasta la montaña, nuevamente se caía. Tenía que bajar y nuevamente empujar. Eso era su vida. Ese era su castigo, vivir el absurdo. No puede darle sentido ni a su vida ni a su castigo. Estaba destinado a vivir así, algo sin sentido, algo absurdo. Hermanos, puede que muchos de nosotros pensemos de la misma manera al momento de participar y celebrar la Santa Cena del Señor. Nosotros celebramos la Santa Cena del Señor cada primer domingo del mes y lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y puede que para muchos eso no tenga sentido. ¿Qué de sentido, qué de bueno tiene celebrar la Santa Cena una vez al mes? Una vez al mes, todo el tiempo. Para muchos puede que eso sea algo absurdo. Para muchos puede que esto, lo que hacemos, hermanos, en la Santa Cena, sea algo sin sentido. Puede que ahora en medio nuestro hayan muchos Sísifos con respecto a la Santa Cena del Señor y diga: ¿yo qué voy a hacer eso? Eso no tiene sentido, no tiene importancia, no tiene relevancia para mi vida como cristiano. No tiene relevancia el hecho de participar o celebrar la Santa Cena del Señor. Bueno, hermanos, mi propósito ahora, esta tarde, es poder cambiar esa mentalidad
por medio de la palabra del Señor y darle la relevancia y el sentido de la celebración de la Santa Cena del Señor. En la palabra del Señor, en los evangelios, encontramos el relato de la cena del Señor, donde Jesús mismo instituye la cena. Y ahora en 1 de Corintios capítulo 11 encontramos algunas enseñanzas maravillosas que el Señor mismo nos ha dejado a nosotros para poder darle el valor correspondiente, para poder darle el sentido correspondiente de la cena del Señor. Y es esto lo que vamos a aprender en esta tarde. La cena del Señor, hermanos, es un recordatorio de lo que Jesús hizo en el pasado. Es un símbolo de nuestra vida presente y nuestra relación con Él, así como una promesa de lo que hará en el futuro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La Santa Cena del Señor, hermanos, tiene una relevancia, tiene un sentido en tres dimensiones: en el pasado, en el presente y en el futuro. Tres dimensiones importantes, de manera que estas tres dimensiones van a darle sentido, y así, hermanos, nosotros vamos a darle el valor correspondiente a la celebración de la cena del Señor. Y así, hermanos, vamos a cambiar nuestra mentalidad de Sísifos. Puede que muchos aquí, como decías al principio, estemos muchos Sísifos aquí. ¿De qué importancia tiene la Santa Cena del Señor? En una ocasión el pastor Héctor Romero, ¿cuántos recuerdan? Muchos recuerdan, el pastor Héctor Romero a mí me exhortó duramente con respecto a la Cena del Señor. Cuando yo llegué al culto, y justo tocaba celebrar la Cena del Señor, y yo al iniciar al pastor Héctor, hoy nos toca celebrar la Santa Cena del Señor, hoy vamos a participar, nos toca hacer esto. Y me digo, Alfredo, espérate un rato, no es que nos toca, no nos toca. Hoy tenemos el gran privilegio, Alfredo, de poder celebrar la Santa Cena del Señor. No es que te toca, sino tenemos el privilegio de celebrar la Santa Cena del Señor. Y Alfredo, al momento en que tú celebres, bebas, comas del pan y bebas del vino, hazlo como si fuera la última vez que lo vas a hacer en este mundo. Celebrarlo así. Hermanos, yo quiero que de este culto podamos salir con esa mentalidad. Entonces veamos, hermanos, estos tres aspectos de la cena del Señor. La primera dimensión, hermanos, es que está en la dimensión del pasado. La cena del Señor, hermanos, es un memorial. Es un memorial. Y cuando hablamos de un memorial, estamos diciendo que es algo que debemos recordar o tener presente en nuestras mentes, puesto que participar del pan y del vino, cada vez que la celebramos, nos debe recordar una cosa del pasado, y es justamente la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. La noche cuando Él fue entregado, Jesús, estando ahí con sus discípulos, según el libro de Lucas capítulo 22, Él mismo dijo: este es mi cuerpo dado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Cuando ustedes van a celebrar, van a comer del pan y del vino, recuérdenme a mí. Recuérdenme, hagan memoria, traigan a sus mentes esta imagen donde ha iniciado la redención de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y así mismo también dijo en Lucas 22:20, hablando de la copa. De igual manera dice: después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que, hermanos, cuando bebemos una cantidad del vino, pues también estamos recordando algo del pasado, y es la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados que hemos cometido en este mundo. Entonces, en primer lugar, lo que hace la Santa Cena entonces es traer a nuestra memoria algo
algo tan relevante, algo tan esencial para nuestras vidas, y es la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. El autor de Hebreos también enseñaba, hermanos, que así como en el antiguo pacto se selló con la rociadura de la sangre, ahora en el nuevo pacto se estableció por medio de la derramación de sangre, que es la sangre de Cristo. Y es justamente eso lo que Pablo enseña en 1 de Corintios capítulo 11, en nuestro texto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando tú participas del pan y del vino, pues estás recordando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La cena del Señor, hermanos, es una mirada retrospectiva de lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros. Por eso, hermanos, los cristianos de ahora debemos celebrar este suceso como la mejor noticia que hayamos escuchado en nuestras vidas. Había un gran problema para la humanidad, y ese gran problema era el pecado, y que la ira de Dios estaba sobre la humanidad. Pero cuando Cristo se presentó en la cruz a favor de cada uno de nosotros, pues era la mejor noticia que podíamos haber escuchado. Que alguien se presente en nuestro lugar. Hermanos, recordar la muerte de Jesús debe ayudarnos a recordar que Dios nos ha dado un regalo, pero no cualquier regalo, sino un regalo muy especial a través de Jesucristo. Y esto, hermanos, es la salvación. Sin la muerte de Cristo, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sin la muerte de Cristo no hay salvación. Sin la resurrección de Jesús no hay salvación. Hermano, tú entiendes esa verdad, tú entiendes esa realidad. No es que lo celebramos, hermanos, la cena del Señor así por así, o porque alguien lo ha dicho allá en la historia, un apóstol o Jesús mismo, sino es algo real, algo que ha sucedido, de manera que eso tiene implicaciones en nuestras vidas personales. Si Cristo nunca se hubiese presentado en mi favor y nunca estuviese colgado en la cruz, yo nunca hubiera sido salvado, y la ira de Dios hubiese estado sobre mí. De ahí, hermanos, que entonces nosotros debemos participar de la cena con gran gratitud, como una expresión de gran amor por el regalo recibido. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el corazón tuyo al momento de poder participar de la cena del Señor? Y es justamente lo que pregunto muchas veces: ¿con cuánto entusiasmo tú has esperado este día en el cual vamos a participar de la cena del Señor? ¿Cuánto has esperado? ¿Cuánto has orado por este tiempo? Puede que no mucho, o de pronto tal vez ni sabías que hoy se iba a celebrar la Santa Cena del Señor, y por pura casualidad te das cuenta: hoy había sido la cena del Señor. Al celebrar la cena del Señor, hermanos, recordamos que Jesús no solo murió, sino que Él resucitó. Él resucitó. Por eso Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Él venció a la muerte. Por tanto, ahora nosotros como cristianos ya no tenemos temor a la muerte, así como Pablo dijo en Filipenses. Es importante, hermanos, que así como el pueblo de Israel en el antiguo pacto miraba la Pascua como un suceso muy importante en su historia, un momento definido en su historia,
donde ha empezado la nación de Israel, pues ellos recordaban de la forma o la manera como ellos habían sido sacados de la esclavitud de los egipcios. Ahora nosotros como cristianos, la iglesia cristiana, hermanos, miramos esos eventos que rodean la crucifixión de Cristo y la resurrección de Jesús como un momento definitorio, no solo de la historia de la humanidad, sino de nuestra propia historia personal. Es un momento definitorio para mi vida personal, porque ahí inició de manera objetiva la salvación de mí, porque Cristo ha sido colgado en esa cruz por mis pecados. Hermano, celebrar y participar de la cena del Señor entonces nos recuerda ese momento exacto. Nos recuerda que cuando reconocimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora ya no estamos bajo la ira de Dios, sino sobre su gracia, bajo su misericordia, y que nos ha librado de las cadenas del pecado. Y por tanto nosotros le damos gloria al Señor. Esa es la primera dimensión, hermanos, al celebrar la cena del Señor, el pasado. Pero ese pasado tiene implicaciones al presente. Sin ese pasado, hermanos, sin ese momento definitorio, no tuviese una implicación al presente. Pero como fue real, entonces ahora en el presente tiene sus resultados, tiene sus implicaciones positivas. Y esto, hermanos, es que ahora la cena del Señor tiene un significado presente en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Recordar la crucifixión de Cristo tiene una importancia continua con todos aquellos que estamos convencidos de lo que el Señor ha hecho, y que cada día que participamos y celebramos la cena del Señor, simplemente, hermanos, estamos simbolizando que estamos unidos a Él y que Él está unido a nosotros. Y es eso lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, por medio de la cena del Señor mostramos que compartimos con Jesucristo, estamos en comunión con Él, estamos unidos a Él. Cuando tú celebras y participas de la cena del Señor, simplemente estás manifestando públicamente que estás unido a Él y que Él está unido a ti. Nuestras vidas están en Él y Él está en nosotros. Eso es lo que la cena del Señor simboliza. Esta realidad espiritual de la unión del pueblo de Dios con Cristo. Juan capítulo 6 da un cuadro similar de esto en Juan capítulo 6 verso 54, donde él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, nuestra participación en la cena del Señor es esencial como una figura para que cada uno de nosotros encontremos nuestro alimento espiritual. Y por medio de este alimento espiritual, pues desarrollamos, consolidamos cada vez más esta unidad de Cristo con su pueblo. Y qué grandioso, hermanos, que participando de la cena del Señor mostramos que vivimos en Cristo y Él vive en nosotros. ¿De qué otra forma más podría manifestarse eso? A través del matrimonio.
Es otro tema. A través del matrimonio se manifiesta la unidad de Cristo con su pueblo, pero otra forma de manifestar esta unidad tan grandiosa, tan majestuosa, es a través de la cena del Señor. Ahora, no solamente yo estoy unido con Él, y al mismo tiempo también yo estoy unido con los demás. Cuando tú estás en Cristo y Cristo está en ti, y de la misma forma pasa conmigo, entonces todos somos uno en Cristo. Todos somos uno, y también ahí están nuestras responsabilidades como cristianos. Hermanos, cuando somos conscientes de que Jesús vive en nosotros, también podemos detenernos para pensar qué tipo de hogar nosotros le estamos dando a Él. Tú estás consciente, hermano, de que Él está en ti y tú en Él. Tú estás consciente de que estás unido a Cristo. Pero si eso es verdad y si eso es una realidad en tu vida, pues nosotros debemos examinarnos. ¿Qué lugar le damos a Él en la cena del Señor? Examinarnos a nosotros, y si encontramos que hay pecado en nosotros, pues el Señor nos llama al arrepentimiento. Nuestra condición de pecado siempre nos va a recordar que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque solo Él puede librarnos de nuestros pecados. Así que acerquémonos al Señor, hermanos, en arrepentimiento, y tomemos la cena del Señor haciendo partícipe a Jesús, a Cristo en nuestras vidas. Y eso es algo muy importante, muy majestuoso, podría decir, que cuando tú comes el pan y tomes el vino, tú pienses en Él, en Cristo, y al beberlo, esto no tiene que ver con la concepción del católico romano, sino con una concepción más bíblica de la cena del Señor, que al tomarlo y al beber, entonces hacemos partícipe de Jesús en mi vida, y al mismo tiempo tú también te estás entregando a Él al servicio de su iglesia. Amado hermano, si tú estás unido a Cristo y yo también, entonces todos nosotros estamos realmente unidos en Él. Así que esta segunda dimensión, hermanos, de la cena del Señor es una figura de nuestra participación en Cristo, y también una figura de nuestra participación los unos con los otros. Es por eso, hermanos, que Pablo dijo en 1 Corintios 10, 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es nuestro pan de vida? Es Cristo, nuestro pan de vida. Y puesto que participamos de Él, ahora todos somos uno mismo en Él. Estamos en comunión, estamos en unidad con Él. ¿Entiendes, hermano, esa dimensión? ¿Entiendes la relevancia de la cena del Señor en esa dimensión? En el presente, no es el pasado, sino ahora en el presente. Pero al mismo tiempo, hermano, participar de la cena del Señor también nos ayuda a recapacitar, nos ayuda a pensar a nosotros mismos. Muchas veces he visto hermanos que sí se abstienen de participar de la cena del Señor. Algunas veces sí participan y algunas veces no participan. ¿Eso qué me da a entender? De que hay hermanos que sí piensan, sí le están dando la seriedad correspondiente a la cena del Señor, pero también ahí falta el hecho de acercarnos en arrepentimiento. Hermanos, uno de los requisitos para poder nosotros participar de la cena del Señor es el arrepentimiento. De hecho, primero Pablo mismo enseña, si alguien está enojado contra alguien, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pedir perdón de Dios y pedir perdón también del otro hermano, y así participar, porque también hay consecuencias de participar indignamente de la cena del Señor. Pero más allá de todas estas instrucciones, hermanos, lo que el Señor quiere hacer con nosotros es que podamos ver la esencia misma de esta mesa.
Entiende, hermanos, que por el hecho de poder participar de la cena del Señor, tú estás manifestando públicamente tu unión con Cristo y con los demás. Tú eres dichoso y dichosa al estar unido en Él y que Él esté unido a ti. Tú eres feliz al entender esta verdad. Pues si eres feliz, entonces de manera natural nosotros siempre vamos a desear participar más allá de mis pecados. Obviamente yo soy consciente de mis pecados y voy a pedir perdón al Señor de mis pecados y también con las personas que me rodean. Si yo me he enojado, si yo tengo pleitos, yo debo ser consciente, debo examinar mi vida. Pero entiende que participando juntos en la cena del Señor, hermanos, nos alineamos al hecho de que nosotros somos un cuerpo en Cristo, uno entre sí, con responsabilidades entre sí. Esa es la dimensión del presente. Y si es así, entonces sí tiene sentido, sí tiene relevancia, sí tiene importancia poder participar de la cena del Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Si eso es lo que me manifiesta, si eso es lo que refleja la celebración de la cena del Señor. Fíjense, hermanos, si nosotros nos abstenemos, por X razón, nos abstenemos a poder participar de la cena del Señor, siendo aún cristianos, bautizados, nos abstenemos, implícitamente, hermanos, estamos diciendo que no estamos unidos a Él. Y de la misma forma estamos diciendo que no estamos unidos con los demás, implícitamente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y ese es tu corazón como cristiano? Si es así, hermano, entonces nosotros estamos siendo simplemente como Sísifos, que no tiene sentido, que es absurdo, que no tiene importancia, que no tiene relevancia este gran privilegio que el Señor nos da para poder participar de la cena del Señor. Al recordar lo que Él ha hecho por nosotros y que ahora en el presente tiene sus implicaciones. Ahora no solo eso, hermanos, sino también tiene sentido porque también está en la dimensión del futuro. Participar del pan y del vino, hermanos, son prototipos de lo que será la más grande celebración de victoria en toda la historia. ¿Sabías eso? Este banquete, para nosotros un banquete pequeño, es un prototipo de un banquete majestuoso, sublime, de una victoria, hermanos, tan grande que el Señor ha conseguido en la humanidad. 3 escritores del Evangelio, Mateo, Lucas y Marcos, hablaron de esta verdad. Dijo de la siguiente manera: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hermanos, siempre que participemos de la cena del Señor, no solamente debemos recordar lo que ha pasado en el pasado, y no solamente enfocarnos en el presente, sino también pensar en lo que sucederá en el futuro, más allá. Habrá un gran banquete, un banquete de boda, de celebración. Será la más grande celebración de victoria en toda la historia, hermanos. No se compara, ni la mejor boda que se ha hecho en esta tierra no se comparará con eso. He visto en las redes sociales, diferentes plataformas, unas bodas realmente muy hermosas, como si fuera un paraíso. En el piso ponen humos y parece una boda en el cielo, hermanos. Yo al ver eso con mis ojos, digo, wow, qué hermoso. A veces me dan ganas de casarme. Pero, hermanos, al ver todo eso, yo digo, hay mejor que eso. Hay mucho mejor que eso.
Y será la mejor boda, la mejor cena que nunca se ha visto en la historia. Y eso será cuando el Señor venga a recoger a su pueblo. Así como dice Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y así mismo más adelante Apocalipsis dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, felices los llamados, supremamente felices, dichosos los llamados a las bodas del Cordero. Va a ser una felicidad incomprensible para la humanidad. Hermano, y eso debe causar en tu corazón al momento de participar de la cena del Señor, porque no estás siendo invitado solamente a la cena de ahora, sino que también estás siendo invitado al gran banquete que vendrá más adelante. Hermano, si tú anhelas ese banquete que habrá en los cielos, obviamente por lógica vas a anhelar y vas a darle el sentido correspondiente al banquete de ahora, aunque para nosotros sea algo pequeño. Pero no puedes, hermano, querer anhelar ese banquete que habrá en los cielos y despreciar este banquete que lo hacemos ahora y no darle el sentido. Eso es ilógico, incoherente. No puedes hacer eso. Pero si ahora lo anhelas, esto que hacemos una vez al mes, aunque para ti sea algo absurdo, algo que no tenga sentido, pero si tú lo anhelas, lo quieres, lo amas, lo esperas, le das la seriedad correspondiente, al mismo tiempo estás anhelando ese banquete que habrá más adelante. Esto es algo muy interesante y hermoso, hermanos, comprender esta verdad. En esta visión de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 10, Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial, alabando a Dios, porque la fiesta de las bodas del Cordero había llegado. Literalmente es la cena de las bodas. Entonces, el concepto de la boda, hermanos, en Apocalipsis es mejor entendido a la luz de las costumbres que se seguían en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos. Fíjense, la costumbre de la boda tenían 3 etapas en aquellas épocas. El primero, hermanos, se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. Esa era la primera fase, donde había ese contrato. Hoy en día lo llamamos como compromiso. En términos modernos es el compromiso de los padres. Y ese era, hermanos, el estado donde se encontraban José y María. ¿Recuerdan la historia? Mateo 1:18. Estaban en esa primera etapa. La segunda etapa, hermanos, es el proceso. Este hecho sucedía aproximadamente después de un año, donde el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile con antorchas, e iban a través de las calles. Así era la tradición. Fíjense, no es que ahora jóvenes tienen que hacer estas cosas. Agarra a sus amigos con las antorchas, desfile. La novia sabía con anticipación todo lo que iba a suceder, sabía todo, de manera que la novia tenía que estar preparada para recibir al novio. Esa es la base fundamental de la parábola, las 10 vírgenes. ¿Recuerdan? Las vírgenes tenían que estar preparadas, esperando a los novios. El novio estaba viniendo, desfilando con sus amigos. Esa es la segunda etapa, la segunda fase. La tercera fase era la cena de la boda. La cena de la boda.
en sí, que podría durar por lo menos 2 días, según la tradición, aunque ahora también en el campo, en nuestro país, hacen bodas de 3 días, 2 días. Bueno, en aquellos tiempos duraba 2 días, y así como lo muestra Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Entonces, hermanos, lo que describe la visión de Juan en Apocalipsis es la celebración de la boda del Cordero, de Jesucristo y su iglesia, la novia, en su tercera fase. ¿Recuerdan? Hay 3 fases: compromiso, donde el novio tenía que ir a la casa de la novia, y la tercera fase, la boda. Digo, la cena de la boda. Apocalipsis está describiendo esta tercera fase. ¿Eso qué significa, hermanos? Que las 2 primeras fases ya ocurrieron, ya pasaron con la iglesia. ¿Cómo? Ya hubo un compromiso. Cristo vino a este mundo. ¿Recuerdan? Vino a este mundo e hizo un compromiso con nuestro Padre Celestial para que Cristo se case con la iglesia a través de su sangre. Derramó su sangre y con ello selló este compromiso. Eso significa que ahora nosotros como iglesia estamos comprometidos. Estamos comprometidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el novio de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Ya pasó la primera fase. La segunda fase, ¿cuándo será? Cuando Cristo vuelva por segunda vez a recoger ¿a quién? A su novia, a la iglesia, y lo lleve a la casa de su Padre, y en la casa de su Padre se celebre la boda y haya un gran banquete. No solamente con nosotros, hermanos, sino con toda su iglesia, y eso significa con todos los redimidos, con todos sus hijos. No solamente del nuevo pacto, sino también del antiguo pacto. La segunda venida, hermanos, simboliza esta segunda fase donde Cristo vendrá a reclamar a su novia y la llevará a la casa de su Padre. Entonces, después de eso, vendrá la tercera fase donde estaremos sentados en ese gran banquete celebrando con nuestro novio, que es Cristo. Y los invitados para la celebración de las bodas no solo será la iglesia del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Todos aquellos que murieron en Cristo. En ese gran banquete, hermano, estará ahí sentado Abraham, estará sentado Sara. Hermano, al lado de ti estará sentado Habacuc. Al lado de ti estará sentado Abdías. Y tú probablemente le digas, ¿quién eres tú? Probablemente tú le preguntes eso, sin conocerlo, y él te va a decir, fulanito de tal, yo soy Habacuc. ¿Qué vas a decir? Hermanos, llegará ese momento, llegará ese día, llegará ese gran banquete, hermano. Tú anhelas, tú deseas celebrar, comer y estar sentado en esta mesa. Yo sé que sí, yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero hermanos, ese anhelo comienza aquí y ahora. Aquí y ahora. No solamente es anhelar lo grande, lo majestuoso. Todo tiene un comienzo. Probablemente el comienzo sea algo pequeño, algo insignificante tal vez para algunos, tal vez algo sin sentido. Pero ver toda esta realidad, todo lo que sucederá, hermanos, realmente sí le da sentido y le das la relevancia correspondiente a la celebración de la cena del Señor. Es por eso, hermanos, que Pablo dice en 1 Corintios 11:26, en nuestro texto, así pues, hermanos,
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todo lo que hacemos, hermanos, gira en torno a la obra de Cristo Jesús. Todo gira en torno a Él, tanto en el pasado como en el presente, y así también en el futuro. Todo gira en torno a Él. En el pasado, Cristo murió por mí. En el presente, Cristo está unido a mí y yo también unido a Él. En el futuro, Cristo estará presente y vendrá una vez más por su iglesia, con el cual participaremos con Él la cena del Señor, la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes participarán? Todos los redimidos, todos los que han creído en Cristo, el único Hijo unigénito de Dios, quien lo ha entregado por nosotros, por nuestros pecados. Solo ellos son partícipes, serán partícipes de este gran banquete. Amados hermanos, hoy que celebramos la cena del Señor, debemos entonces recordar que Cristo viene pronto y Él cumplirá su promesa y estaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Y démosle gloria al Señor por esta realidad, por esta verdad tan majestuosa. Y amigo, amiga que estás aquí, si tú quieres ser partícipe de esta cena, ¿a ti te gustaría participar de este gran banquete? ¿Te gustaría ser llamado bienaventurada o bienaventurado por participar en esta cena? Pues hoy usted puede, hermano o amigo, amiga, entregar su vida al Señor y ser inscrito en la lista de los invitados de este gran banquete, las bodas del Cordero. Porque la Escritura mismo dice: el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora es el día de salvación. ¿Quieres participar de este banquete? ¿Quieres ser partícipe de este banquete? Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida al Señor y serás uno más de los invitados para este gran banquete. Amados hermanos, apreciados hermanos, la cena del Señor, hermanos, es rica en significado, es rica, hermanos, en su relevancia. Sí tiene sentido, hermanos, participar de la cena del Señor. Tiene sentido. No es absurdo, hermano. No es como una costumbre religiosa. No. Tiene una relevancia ahora en el presente para nuestras vidas personales. Recuerde, tiene un significado en el pasado, es un memorial, tiene un significado presente, enfoca nuestra relación con Cristo y tiene un significado futuro. Cristo vendrá y estaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. La cena del Señor, hermanos, ha sido una parte prominente en la historia de la iglesia, en la historia, hermanos, de cada cristiano por largos siglos. Pero lamentablemente algunos religiosos lo han convertido en un ritual sin sentido, en un ritual sin relevancia. Evitemos, hermanos, que en nuestras vidas se vuelva un ritual sin sentido. Ese es mi anhelo. Evita que este momento especial sea un momento sin sentido. Evita que suceda eso. Mas al contrario, sea algo muy especial. Así como el pastor Héctor me decía, que sea un gran privilegio para ti participar de la cena del Señor. Que sea un gran privilegio. Y los amigos, hermanos, vengan a Cristo, vengan a Él. Él te está invitando a su cena, pero antes debes ponerte a cuentas con Él. Antes debes cumplir sus mandamientos. Que tu historia sea la historia del etíope. En
En Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, dice de la siguiente manera, voy a dar lectura y con esta lectura vamos a culminar. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue y descendió, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este eunuco, este etíope, entendió el evangelio, y la respuesta automática de este eunuco fue, quiero bautizarme. ¿Qué me impide bautizarme? ¿Qué me obstaculiza bautizarme? Felipe le dice, si tú crees en Cristo con todo tu corazón, si tú crees que Él ha muerto por tus pecados, bien puedes. Pero si tú no crees, no puedes. No puedes. Hermanos, amigos que nos visitan en esta ocasión, aquellos que tal vez todavía no han cumplido con este mandamiento, el Señor les invita a cumplir este mandamiento. Si tú crees en Cristo, si tú crees que Él ha muerto por tus pecados, pues toma la decisión de bautizarte. Bueno, es una reacción natural como el del eunuco. Y de esa manera nosotros nuevamente ser llamados a este banquete. Por eso decía, los únicos partícipes de este banquete, hermanos, son aquellos redimidos de Cristo, y aquellos que han cumplido con sus mandatos, que el Señor mismo los ha dado a través de su palabra. Por eso, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, la enseñanza y la exhortación, la palabra del Señor para cada uno de nosotros es, recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, ahora y más adelante, y a través de estos elementos nosotros podemos deleitarnos y ser exhortados por este hermoso banquete, hermanos.